salimos a la vida, salimos a vivir frente al lago Llanquihue. Acá es donde dormimos y acá es donde empieza este video y esta aventura. Nos levantamos con el día bastante nublado, así que en vez de quedarnos acá mirando el lago, vamos a ver qué hay para descubrir, porque una vecina nos estuvo tirando un buen dato. Llegamos a esta comuna llamada Las Cascadas después de haber resuelto todo el problemón que se nos presentó cuando nos quedamos sin gas. Problemita, ¿cómo problemón? Es que en el momento fue un problemón. Una vez que resolvimos lo del gas, desde Osorno empezamos a apuntarle a la siguiente montaña que queremos subir, que está acá por la zona. Y entonces, donde nos encontró la noche fue acá cerca y la aplicación que usamos los viajeros nos dijo que era un buen lugar para dormir. También hay un camping, que más o menos por los precios que estuvimos viendo vale 5.000 pesos la ducha y 3.000 pesos la noche. Mirá. Desde la ruta principal que atraviesa el poblado nos tenemos que desviar unos 3 kilómetros que también podríamos hacer en camioneta, pero ¿cómo vamos a conocer el lugar si solamente vamos desde arriba de la Ducato? Mejor salgo a caminar. Yo no ando y porque te quiero, ni ando y pa' que me quieras. Yo ando por andar de vicio, yo ando y por andar nomás. A unos 300 metros desde la ruta, las casas desaparecieron y solo quedamos caminando por este lugar, este camino tranquilo, una ruta de ripio, solamente interrumpida la tranquilidad por el paso de algún que otro auto. Desde el pueblo también, si llegas a andar por esta zona, podés contratar a alguno de los locales para que te traiga con su carro y no tengas que caminar los 3 kilómetros que estamos haciendo nosotros. Hola, buen día. Hola, ¿Cómo están? ¿Hay que anotarse? Chicos, ¿conocen el lugar ustedes? Funciona con un aporte voluntario. Ok. Vale, mi niña. Ahí sigan el sendero, está todo señalizado hacia arriba ahora. Gracias. Genial, gracias. El sendero sigue muy bien delimitado. Los que se encargan de hacer el mantenimiento en todo el recinto es una agrupación local. Por eso es que el pago es voluntario y es lo que ayuda a seguir manteniendo el lugar, mantener los puentecitos que hay y despejar sobre todo el camino de la gran vegetación que rodea este suelo, porque está bien tullido donde no abrieron camino. Salió un poquito el sol y aparecieron los tábanos, están con todo. Nos recomendaron varias cosas que aún no pudimos conseguir contra los tábanos, como la esencia de lavanda y alguna otra más, ¿no? Tipo de... Citronela, hay que probar con esta. esas, las ahuyenta insectos. Nunca he visto tal invasión. A mí me parece que es como porque hay demasiado campo por acá. Realmente es increíble, aparte son tremendos insectos de un tamaño bastante importante. Se aconseja que uno use ropa clara para no atraerlos tanto y funciona, pero de rato vienen unas nubes que son imposibles de evitar. Recontra funciona, o sea, mirá el muchacho como lo están atacando de negro y la chica tiene 2 o 3 nada más. Más allá que nosotros caminamos desde el lago, aproximadamente unos 4,5 kilómetros, el senderito desde el estacionamiento de Las Cascadas no comprende más de media horita de caminata, súper relajados, súper despacito. Pese al ataque incesante de los tábanos gigantes, hemos llegado al final del camino. Miren lo que es
El primer destino natural que estamos conociendo aquí en Chile. Siempre es Guille el primero que se viene a ver hasta el pie de la cascada, a ver cómo se ve todo. Esta vez me toca a mí, canto primero. Esta agua está viniendo desde los deshielos del volcán Osorno. Esta agua que está cayendo en la cascada es agua de deshielo que viene desde el volcán Osorno, desde la cima de uno de los colosos de esta tierra. Y la verdad que me parece que es una de las mejores aproximaciones que estamos haciendo a esta zona que estamos explorando. No es una aventura súper extrema, es una caminata a una cascada, pero también en lo común que puede ser estar viendo una caída de agua podemos encontrar la magia y es un poco lo que queríamos hacer acá. ¿Me las pones al sol, por favor? Nomás nos subimos a la ruta, Guille paró, frenó de golpe porque vio que un señor vende quesos, así que fue a ver qué onda. Creo que le va a comprar. Queso con merquén indígena. Vamos a probar. Está blandito. Ah, tiene picante, sí. Recomendadísimo. Cero. Pintoresco se ve este poblado llamado Cochamó, así que decidimos que acá al menos vamos a hacer la primera parada del día. Basta de hablar tanto, que tenemos hambre y hay que almorzar. Salgamos entonces a dar una vueltita por Cochamó, este pueblito tan pintoresco de Chile. La ruta quiso que nos volvamos a reencontrar con el Océano Pacífico, porque esto que tenemos atrás no es un lago, sino que es el mismísimo mar chileno. Y la verdad que debo decir que el paisaje es espectacular, no solamente por los picos que se ven nevados allá al fondo, sino porque todo el escenario y el calor que se siente hoy día hace que sea el momento perfecto para este reencuentro. Mejor panorama no podríamos haber deseado. Para encarar nuestra siguiente gran aventura es necesario que completemos nuestro equipo con accesorios más técnicos. Así que Guille acaba de ir para averiguar los costos, tiempos, todo lo que necesitamos saber para poder estar bien equipados y afrontar el siguiente reto. Oh, perdón.
todo charlado. Se puede retirar hoy a la tarde y se entrega mañana a la última hora también. Buenas, caballero, ¿cómo le va? Justo venía a buscarlo, si lo encuentro acá al lado para charlar tan tranquilamente. Queríamos subir el volcán en Los Hornos y queremos averiguar qué requisitos piden en el momento de registrarse. En la oficina del volcán Los Hornos hay un colega Sí, con el cual tienes que presentarte ahí, ellos hacen un registro y Sí. te toman en los antecedentes todos los equipos que tú llevas, o sea, casco, arnés, violet, Sí. cajones, cuerda, y además presentar algún documento, algo que te acredite que tú sabes montar. o sea, sí o sí con carnet. O sea, Algo que acredite. que una credencial. o sea, ahí está. Algo A oficial. eso vemos. Algo oficial. Algo oficial. O sea, acá en Chile por lo menos el que hace montañismo está asociado a un club o tiene, no sé, ha hecho curso del NANG. Ujú. ¿Tienes curso tú de alguno? No, un curso lo hice con amigos. Entonces no puedes subir. Está. Perfecto. Estuvimos buscando una aventura a más no poder y se nos pincharon todas las alternativas. No. Fuimos, perseverancia, pero hubo un momento que ya No Se hubo, cerraron las no, puertas. sí, se cerraron las puertas, no encontramos por dónde entrarle aún a una semana de estar en Chile, a dónde entrarle, por dónde conocer la Patagonia con nuestro estilo, con aventura, con situaciones hilarantes y locas. Así que hoy va a ser día de ruta, vamos a tratar de seguir buscando algo que hacer. ya que el plan original no salió bien, volvemos a nuestro plan B que siempre hacemos, que es ir a agarrar la ruta y ver qué se va presentando. Hace unos días, después de haber solucionado el problema con la carga de gas en la ciudad de Osorno, ya estábamos listos para comenzar a preparar nuestra siguiente aventura. Hay una frase que cada vez que la leo me pone muy incómoda. Y dice algo como, ojalá no cambies nunca. Volteando la cabeza, mirando para otro lado, quedo ahí. Dejá de grabarme. Poder levantar la cabeza y cuestionar el por qué hacemos lo que hacemos. Pero ojo, porque el mismo viento que puede apagar la llama, también tiene la fuerza para avivarla. Así que te toca decidir cuál es el sentido que le querés dar al cambio que vas a encarar.